Terminó la cumbre de la OTAN en Ankara y todo apunta a que los europeos y Canadá están logrando apaciguar las críticas de Donald Trump. Al menos así lo reflejó el comunicado conjunto que emitieron al final del encuentro en la ciudad turca. Pues en ese texto hubo compromisos de todos los aliados para defenderse mutuamente, también para reconocer que Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica y cerraron filas en torno a que Irán nunca debe tener armas nucleares. Pero antes de llegar a este punto, el presidente de Estados Unidos volvió a tocar un punto sensible para los europeos. Pues Donald Trump reafirmó la necesidad de controlar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, que además hace parte de la OTAN. Groenlandia es un gran problema para nosotros y el otro gran problema es que cuando los queríamos, no los queríamos mucho, pero dijimos, si quieren, únanse a nosotros. Y todos dijeron que no, pero cuando podían, no estuvieron ahí para nosotros y hemos estado ahí para ellos. Hemos gastado más de $1 billón para proteger estos países de Rusia y no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos un océano, pero ha sido algo a largo plazo y no nos han tratado bien. Y no fue el único dedo en la llaga. Ante la negación de España de aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como pide Trump, una vez más el presidente estadounidense amenazó con romper lazos comerciales con el país ibérico. Sin embargo, el comercio entre Estados Unidos no es con España, sino con la Unión Europea. Por ello, los periodistas le preguntaron a Trump si su postura sobre España significaba replantear negocios con el bloque de los 27 entero, a lo que el mandatario respondió: veremos qué pasa con la UE. Diego Bassani nos cuenta más sobre esta relación en el marco de la OTAN. Trump arremete contra España por su postura sobre la OTAN. Este miércoles, en medio de la reunión de jefes de Estado de los países integrantes del Tratado de Seguridad, el presidente de Estados Unidos se lanzó en ristre contra el gobierno de Pedro Sánchez por no acceder a su pedido de elevar el gasto en defensa al 5% de su PIB y anunció sanciones. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer negocios con ellos. Son un pésimo socio en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Por favor, corten todo el comercio con España, incluidas las visitas. ¿De acuerdo? No tenemos nada que ver. Ya verán cómo vuelven corriendo. Sí, volverán corriendo. En respuesta, el presidente del gobierno español hizo un llamado a la calma y enfatizó en las buenas relaciones históricas que su país ha tenido con la Unión Americana. La administración del Partido Socialista Obrero se ha negado explícitamente a elevar su gasto en defensa, que hoy es de menos del 5% del PIB. Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas, muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que, en fin, somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. A pesar de los roces entre sus gobiernos, actualmente Madrid y Washington mantienen una relación comercial estrecha. Estados Unidos le exportó a España en 2025 más de $26.000 millones y de hecho es uno de los pocos países con los que tiene un superávit comercial. Es así como la potencia norteamericana le vende al país europeo principalmente petróleo, gas y productos farmacéuticos, mientras que recibe desde la nación ibérica principalmente productos como pinturas, transformadores eléctricos o medicamentos. Vemos entonces cómo España y Groenlandia son dos puntos que dividen a Estados Unidos de sus aliados de la OTAN, además de la falta de financiación conjunta para Ucrania. Aún así, el mismo Trump y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, señalaron que en el encuentro hubo unidad. El resultado, entonces, es un organismo más fuerte o pende de un hilo esta alianza militar. Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida y saludo a nuestros dos invitados. Nos acompaña Horacio Sánchez, doctor en Ciencia Política, magíster en Ciencias del Estado, licenciado en Ciencia Política y coronel retirado, veterano de la Guerra de Malvinas y los Balcanes. Se conecta desde Buenos Aires. Y en Bogotá está Federico García, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Recuerden que pueden ver todos los episodios de El Debate de France 24 en español a través de nuestro canal en YouTube o también escucharlos a través de su plataforma de podcast favorita. Horacio Sánchez, comienzo con usted. Bienvenido, como le decía anteriormente. Según su análisis, ¿qué tan importante fue esta cumbre de la OTAN y cómo la describiría? Una cumbre muy importante porque creo que sirvió para limar todas las asperezas que venían acumulando en este último tiempo, básicamente primero con la guerra de Ucrania y luego con la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán. Estos conflictos han producido discrepancias muy fuertes de los países europeos con los Estados Unidos. Y el presidente Trump ha asumido una postura muy cuestionable en algún aspecto al negarse a apoyar la guerra de Ucrania como venía haciendo el presidente Biden y, bueno, dejando prácticamente a Europa para ayudar a Ucrania. Al mismo tiempo, cuando se produjo el ataque a Irán, los países europeos, la mayoría de ellos, salvo tal vez el Reino Unido, se negaron a apoyar esta guerra que, según declaraciones, por ejemplo, de que esta no es nuestra guerra, algunos países de Europa no apoyaron, no permitieron el uso de sus aeropuertos y puertos para llevar adelante operaciones. Todo este tipo de cosas llevaron a un momento de fricción bastante importante que aparentemente se ha limado bastante en esta reunión. Esta reunión estuvo marcada básicamente por una tensión central. Trump exigió a la alianza que primero asumiera mayores gastos en defensa para equiparar el aporte que hacen los Estados Unidos y que estuvieran más alineados con las prioridades y estrategias norteamericanas. Luego, sin embargo, Trump habló en esta cumbre de unidad y dijo taxativamente que quería que los Estados Unidos permaneciera en la alianza. Sí. La presión de Trump es de llevar, con esto cierro, un nuevo objetivo de defensa del 2% que se estaba conversando antes al 5%. Usted dice entonces que a pesar de esos puntos de fricción que menciona, se lograron limar todas las asperezas en esta nueva cumbre de la OTAN. Federico, ¿usted opina lo mismo? Se lograron limar las asperezas en cuanto los gobiernos de la OTAN acordaron y decidieron obedecer la sugerencia que hace ya un año el gobierno del presidente Trump había hecho en cuanto a aumentar el gasto militar. Vale decir que, visto en perspectiva, este requerimiento de Estados Unidos de aumentar el gasto en 5% no lo tiene ni siquiera el propio Estados Unidos, quien utiliza alrededor del 3% de su Producto Interno Bruto en gastos de defensa. En ese sentido, lo que han hecho los gobiernos de la OTAN el último año ha sido efectivamente hacer un esfuerzo muy importante por aumentar su gasto militar, unos más que otros, pero en cualquier caso todos han, digamos, hecho la tarea. En buena medida hay una discusión abierta acerca de si algunos miembros de la OTAN han cumplido o no con sus compromisos, pero en la práctica la asignación de recursos efectivamente ha obedecido a los requerimientos de Washington. Esto pues define cada vez más a la OTAN como una organización que actúa según los intereses de los Estados Unidos, en donde el presidente Trump efectivamente el último año ha intentado, digámoslo así, desembarazarse de la exigencia económica y del cargo económico que implica mantener a la OTAN, porque recordemos, Estados Unidos es el principal socio. Entonces la exigencia de que los demás países aumenten su gasto militar para financiar la OTAN a través de compras de material militar, en buena medida del complejo militar industrial estadounidense, pues tiene como objetivo, por un lado, aliviar las finanzas estadounidenses, favorecer a su propia industria militar, y por el otro, descargar el peso y el costo de la guerra en Ucrania
en los hombros europeos. Algo irónico, ya que pues, lo que hemos visto los últimos 3 años es que Europa ha sido un invitado de piedra, que poco o nada se ha tenido en cuenta su opinión y sus intereses a la hora de adelantar esta confrontación contra Rusia, y ahora se le exige además de eso que pague la factura. Así que sí, efectivamente se liman asperezas, pero no sobre la base de que haya un acuerdo en donde los distintos países evalúen sus propios intereses y puedan conceder y efectivamente llegar a puntos medios que convengan a todos los miembros de la organización, sino fundamentalmente porque la agenda implica un seguimiento prácticamente irrestricto a los intereses de los Estados Unidos. Y aquí enfatizo en esa última frase que usted dijo y que mencionó antes, que la OTAN actúa según los intereses de Estados Unidos. Horacio, ¿usted comparte esta visión y sobre todo cómo entender esa actuación de la OTAN, según lo plantea Federico, según los intereses de Washington, sobre todo en el punto de Ucrania? Porque en el comunicado conjunto de los 32 países de la alianza militar, los europeos y Canadá se comprometieron o prometieron mejor a aportar $80.000 millones en ayuda militar y en formación militar para Ucrania en lo que va de 2026 y para el próximo año. Esto incluye compromisos de dinero que ya se aportó y de dinero por venir. Sin embargo, en ese pacto no se incluyó a Estados Unidos, es decir, se mantiene la postura de que Donald Trump no financiará más la guerra en Ucrania. ¿Muestra entonces esto que la OTAN gira según los intereses estadounidenses? Yo creo que no. Creo que cuando hay una alianza, las partes que conforman esa alianza tienen sus propios intereses, sus propias posturas, y en la negociación algunos aceptan unas cosas y otros aceptan otras. En ese caso, se trata de una potencia muy poderosa como los Estados Unidos, pero también de una potencia económica poderosa como es la Unión Europea, que tiene frente a sus fronteras un problema bastante grave, que es la agresividad que Rusia ha mostrado en la invasión de Ucrania. Entonces, esta situación, creo, Estados Unidos ha apoyado muy directamente en años anteriores, y el cambio que hizo Trump fue que exigió que Europa pusiera un poco más de su propio aporte. Pero no solamente de porcentaje de gasto de defensa, sino también en desarrollo de la industria militar europea, buscando que se produjeran, por ejemplo, misiles Patriot, los pudieran construir en Ucrania por parte de los miembros europeos de la OTAN, que pusieran más tropas para reserva, mayores reservas de munición, un incremento de la industria militar que Europa siempre se había destacado y después en un momento dejó de impulsar. Yo creo que en toda alianza, y como es esta alianza de la OTAN, han habido siempre discordancias que a lo largo de los años se fueron como una especie de sube y baja, mejorando o desmejorando, pero que a la larga la esencia de la alianza defensiva se ha mantenido. En esta reunión, una de las conclusiones es que tal vez la OTAN no cambiará un poco su manera de comportarse, manera de actuar, pero que la unión se mantiene, la unidad se mantiene. Pero en medio de esas discrepancias, ¿qué ha concedido Donald Trump para mantener unida la alianza, Horacio? Pues parece hasta el momento que los que más están concediendo son los europeos y Canadá. Bueno, eso es aparente, no sabemos exactamente cuáles fueron los términos de la discusión, pero Trump en un momento dijo que él estaba pensando en abandonar la alianza, lo cual hubiera sido algo catastrófico, tanto para Europa como para Estados Unidos. Yo creo que él ha vuelto sobre sus pasos, bien asesorado por aquellos que conocen la importancia que ha tenido la OTAN en el desarrollo de la situación de seguridad de Europa, la situación de seguridad de los Estados Unidos también.
Y en muchos aspectos, desde el punto de vista político, por ejemplo, una de las cosas que ha autorizado Trump es este desarrollo de elementos militares en Europa, cosa que antes no se había producido. Y yo creo que incluso para las empresas europeas, incluso para los gobiernos europeos, este es algo importante que ha cedido Trump. En efecto, quiero preguntarle a Federico sobre ese punto, pues Donald Trump accedió a otorgarle las licencias a los gobiernos europeos y también a Ucrania para que produzca los sistemas de defensa aérea Patriot y poder usarlos en la guerra, unos sistemas que son de origen estadounidense. ¿Es esto una concesión suficiente y puede cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania? Pues es una concesión importante en términos de la tecnología que se comparte, pero ya a estas alturas yo veo muy difícil que pueda cambiar el rumbo de la guerra, sobre todo porque la propia guerra en Ucrania ha escenificado a la propia OTAN como organización que, vale decirlo, desde el 91 y la desaparición del Pacto de Varsovia, perdió su razón de ser. Por eso había sido utilizada como paraguas militar en algunas ocasiones, en la guerra de los Balcanes, en fin, en otras ocasiones, pero en general había sido más una marca, una sombrilla alrededor de la cual se integraban los aliados militares de Estados Unidos, pero sin una amenaza clara e identificable como en el pasado podía ser el Pacto de Varsovia. La hegemonía estadounidense que se consolida a partir de los años 90 sí va a tener una serie de retos y de desafíos, el narcotráfico, el terrorismo global, las potencias emergentes que le desafían y le retan en su hegemonía tanto militar como económica, como geopolítica, y en ese sentido la OTAN se ha terminado por convertir en una herramienta al servicio del mantenimiento de ese orden mundial, de ese statu quo en el cual Estados Unidos conserva la hegemonía. Por eso mismo el carácter defensivo militar que tenía en un principio pues cambió a partir del cambio del orden geopolítico global a partir de los años 90 la guerra en Ucrania fue entonces una oportunidad para reactivar de alguna manera esa marca, si se quiere, ese nombre de la OTAN para poder adelantar una ofensiva, digamos, la guerra contra Rusia en el territorio ucraniano. Entonces aquí lo que se pone de nuevo, insisto, en evidencia, más allá de los gestos o de los detalles de los acuerdos en donde efectivamente hay intercambio, digamos, de concesiones de parte y parte, es que en términos generales y estratégicos, pues los países europeos siguen perteneciendo a una organización que no vela por sus intereses, es decir, que no tiene como propósito mantener, por ejemplo, salvaguardar la seguridad europea de amenazas externas que son realmente amenazas más bien fabricadas a través del relato, y sí garantizar a través de su presencia, por ejemplo, en Ucrania o en otros escenarios, pues el mantenimiento de este orden global. Por eso acá lo importante es que los propios ciudadanos europeos se pregunten si su gobierno durante los últimos 3 o 4 años, cuando se ha llevado a cabo esta guerra en Ucrania, si efectivamente han llevado a cabo políticas y han tomado decisiones de política exterior que vayan en sintonía con los intereses de la ciudadanía estadounidense o no. Y creo que es un debate que debe dar la propia ciudadanía europea creo que está a puertas de darlo y es difícil también porque esto se enrarece con la presencia de opciones populistas, normalmente de extrema derecha, que venden digamos, un discurso ultranacionalista que rompería eventualmente con organizaciones como la OTAN. Entonces creo que todo esto debe ser tomado en cuenta para analizar efectivamente el comportamiento de esta organización y para qué sirve y si efectivamente está siendo útil a los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Y más allá del comportamiento de la OTAN, quiero preguntarle, Federico, por el comportamiento específico de los europeos. Siendo Rusia la amenaza para la OTAN que revivió un poco el organismo, como usted lo explica, ¿es Rusia también el factor que mantiene a Europa en pie de guerra, además de la presión de Donald Trump de que los países europeos aumenten su gasto en defensa? Pues la relación con Rusia, digamos, ha sido una relación de amor-odio durante toda la historia, por lo menos durante los últimos 1000 años, entre los dos territorios, pero lo cierto es que ha habido muchos más
vínculos y muchos más lugares de encuentro y de desarrollo común que los desencuentros que ha habido. Rusia, digamos, viene con una vocación europeísta desde hace por lo menos 300 años, de intentar ser reconocida por los países europeos como una más, pero esta búsqueda de unión, que además le conviene a muchos países en Europa, por ejemplo, por el acceso a recursos como el gas o el petróleo a bajo precio, que era la situación que estaba antes de la guerra, pues realmente esta unión y digámoslo, cooperación entre Rusia y Europa, al único al que no le conviene es al mundo anglosajón. Ya el propio geopolítico muy famoso, el señor Harold Mackinder, a principios del siglo XX había advertido cómo la isla mundial, es decir, Eurasia, lo que él llamaba la zona pivote, pues quien la controlara controlaría el mundo, en un momento en el que el Imperio Británico estaba llegando a su fin, y advertía el señor Mackinder que la única forma de que el Imperio Británico conservara su hegemonía era impedir la unión entre las distintas potencias que conforman esta zona del mundo, en particular Alemania, Rusia y China. Así que si uno lee la actuación que han tenido las potencias anglosajonas en los últimos años, exacerbando la confrontación, impidiendo las conversaciones de paz, saboteando los encuentros y los acuerdos para que la guerra continúe, pues uno se hace la pregunta, ¿a quién le conviene que la guerra continúe al mantener aislados a dos vecinos que llevan 1000 años tratando de tener una relación amistosa, pero que en este caso claramente quien se ve favorecido ya no es el Imperio Británico, sino los Estados Unidos y sus aliados, que son los que más han instigado esta guerra y han utilizado a la OTAN y a sus socios europeos para provocar y mantener una confrontación, impidiendo cualquier tipo de negociación seria con Rusia para mantenerlos divididos. Por supuesto, esto con el altísimo costo que ha conllevado la calidad de vida de los ciudadanos europeos, que han visto cómo la factura del gas y de la luz y de la energía pues ha subido en los últimos años, y cómo productos de primera necesidad también han subido su precio, y cómo ahora en momentos de crisis climática pues este tipo de recursos se hacen cada vez más esenciales. Por eso pienso que es importante que la ciudadanía europea se haga la pregunta acerca de qué gana Europa con esta guerra y por qué sus líderes siguen las órdenes y las instrucciones de los Estados Unidos prácticamente sin ningún tipo de contrapeso, dándole prioridad a intereses de una potencia extranjera por encima de las de sus propios ciudadanos. En línea con lo que usted está diciendo, Federico, las cifras de la OTAN muestran que los europeos incrementaron en un 20% su gasto en defensa militar, los europeos y Canadá, en 2025, por lo que los 31 países, excluyendo a Estados Unidos, representan cerca del 40% del dinero que tiene este organismo militar, siendo el restante aportado por Estados Unidos, cuya economía es una de las más grandes, y no la más, entre esta alianza militar. Quiero preguntarle, Horacio, por 2 puntos. Federico decía que los europeos están respondiendo más a la presión de Donald Trump que a sus propios intereses. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Y la segunda pregunta es, ¿se está armando lo suficientemente rápido Europa para defenderse de amenazas? Obviamente no es así. Las decisiones de los gobiernos europeos reflejan un grado de temor, percepciones de amenaza muy fuerte por parte de Rusia. De hecho, 2 países que durante 60 años fueron neutrales y se negaron a ingresar a la OTAN, se pidieron su incorporación, Suecia y Finlandia. Y otros países que en otros momentos estaban mucho más tranquilos empezaron a incrementar el gasto. ¿Quién más ha incrementado el gasto en estos últimos años? Han sido los países bálticos, Lituania, Estonia y Latvia, que han subido prácticamente al 3.5 de su presupuesto, de su PBI. Esto indica que realmente hay un temor en Europa a la actitud de Rusia. En los últimos 1000 años es un término tan amplio que es imposible analizar, pero sí en los últimos 10 o 15 años lo que se ha visto es que Europa, Alemania por ejemplo, apostó por una alianza directa con Rusia y fue traicionada por Rusia. La actitud de Rusia no fue nada amistosa para con Europa al invadir un país que
que había pedido su ingreso a la Unión Europea, que fue Ucrania, un país que había decidido mantener su soberanía fuera de la Unión Soviética y que hizo un pacto con Rusia y con los países europeos para mantener su soberanía. Y fue de manera sangrienta y de manera muy violenta por parte de Rusia invadida. Eso yo no creo que sea o que permita una percepción de amistad por parte de Rusia, sino todo lo contrario. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que Rusia está llevando adelante es una guerra muy terrible. Está atacando con misiles y drones ciudades de Ucrania cuando no puede avanzar en el campo de batalla, con una cantidad de bajas que son terribles. Prácticamente más de 1.400.000 bajas ha tenido Rusia en esta guerra, que obviamente parece no afectar la mentalidad de un autócrata como Vladimir Putin. Frente a esto, creo que Europa actúa en defensa propia. Estas desavenencias de Europa con Estados Unidos han ocurrido desde 1949, esta parte, varias veces. Y siempre han mantenido esa unidad. No creo que Rusia tenga una actitud pro-europea, todo lo contrario. Yo creo que se ha alejado de esta posibilidad de acercarse a Europa con esta invasión a Ucrania. En efecto, los países bálticos, como usted lo mencionó, son los que más han aumentado su gasto en defensa según su PIB. Sin embargo, quien más porcentaje de su Producto Interno Bruto aporta a la OTAN es Polonia, incluso por encima de Estados Unidos. Lo que pasa es que, traducido a dólares, la cantidad de dinero es mucho mayor si hablamos del PIB estadounidense que del PIB polaco. Quiero preguntarle a Federico sobre un punto, porque Horacio dice que los europeos están actuando en defensa propia. Sin embargo, España, bajo el jefe de gobierno Pedro Sánchez, se ha negado a seguir esa presión de Donald Trump de aumentar al 5% de su PIB el gasto en defensa. ¿Esto significa que España se está alejando un poco de los pactos de la OTAN o, por el contrario, está resistiendo a la presión de Donald Trump? Yo pienso que ninguna de las dos. Fijándose nada más en las cifras, se ha visto cómo en el último año, efectivamente, a pesar de las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, el gasto militar español ha aumentado considerablemente y es más, es uno de los, creo que es el tercer país de la OTAN que más en porcentaje ha aumentado su gasto militar. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es una figura muy interesante desde el punto de vista del análisis político porque es un hombre muy hábil que suele guardar un equilibrio muy frágil entre sus acciones y sus palabras. Suele decir lo que el interlocutor quiere escuchar en cada momento, pero luego actúa de acuerdo a otro tipo de lógicas. En este caso es evidente lo que ha hecho, digamos que de dientes para afuera, como decimos en Colombia, el presidente Sánchez pues, ha expresado su negativa a aumentar el presupuesto de defensa, ha expresado también un rechazo, por ejemplo, al apoyo que Estados Unidos le brinda a Israel en el genocidio en Palestina, tiene, digamos, unas manifestaciones muy críticas frente a la situación actual y frente digamos, a las decisiones que se toman desde Washington, pero luego cuando observamos su conducta, las decisiones políticas que la práctica toma, pues son decisiones que no coinciden con lo que dice. Y eso, digamos, es una especie de modus operandi que puede verse en muchísimos aspectos, no solamente en su política exterior. Además, pienso que este juego, digamos, de poderes entre Sánchez y Trump le sirve de alguna manera a ambos. A Sánchez para mostrarse como un rebelde, como alguien que llama desde su punto de vista al sentido común, a la moderación, a la contención, que de alguna forma se presenta como la otra cara diferente del presidente Donald Trump, que es una persona mucho más impulsiva, que cambia de opinión con más facilidad. En ese sentido, el presidente Sánchez se vende como alguien más sereno y más sensato, o intenta hacerlo, y por su parte el presidente Donald Trump encuentra un rival dentro de la propia OTAN contra el cual dirigir, digamos, su hostilidad.
El presidente Trump tiene un carácter profundamente confrontacional y parte de su discurso político en general se mueve sobre el eje de la confrontación y la búsqueda de enemigos. Entonces, para él es interesante desde el punto de vista del discurso poder hacer declaraciones grandilocuentes como que va a suspender el comercio con España, un comercio que, como ustedes mismos lo han dicho, arroja un superávit para los Estados Unidos, o intentar algún tipo de política hostil contra el gobierno español, que no va a suceder, pero le permite mostrarse ante su público como un líder decidido, un líder que está dispuesto incluso a castigar y a poner en disciplina, a disciplinar a los suyos propios cuando no actúan de acuerdo a sus compromisos. ¿Y cómo cala, Horacio, esta política de confrontación de Donald Trump dentro de la OTAN cuando él dice que Estados Unidos necesita hacerse al control de Groenlandia? ¿Esto puede dividir a la alianza? No creo que lo pueda dividir porque es un objetivo y una búsqueda que no tiene, creo yo, ningún sentido. Esas son cosas que tal vez si en el ámbito de las discusiones que plantea Federico de la política, los políticos se mueven con estos relatos y estos discursos, pero yo creo que en un encuentro como el de la Alianza, lo que se ha jugado es el de las relaciones entre los estados. Y aquí vemos cómo cada estado se mueve de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus necesidades, sus objetivos. Y en este sentido creo que el tema de Groenlandia va a ser un tema que creo yo, va a perder entidad. No me parece que sea posible. Es parte de un estado soberano como es Dinamarca, que es un estado muy importante, parte de la OTAN, tiene su representación muy fuerte dentro de esta. De hecho, los dos estados que discutieron y digamos, confrontaron con Donald Trump en esta reunión y lo hicieron, según se sabe, fuertemente, fueron España y Dinamarca. Bueno, veremos. España se ha visto favorecida de manera muy importante por la presencia de la OTAN en la base de Rota, la base naval. Se ha recibido muchísima ayuda militar y económica a España. Recuerden, cuando salió de la dictadura de Franco, España era un país relativamente pobre, y gracias a la Unión Europea y gracias a la presencia de la OTAN, España contó con capitales muy importantes para desarrollarse. Obviamente en estos juegos políticos, bueno, habrá que ver cómo evolucionan. Lo importante, creo yo, es ver cómo se han acomodado los estados en un encuentro muy importante en una ciudad de Turquía, que también Turquía ha salido de esta reunión de manera fortalecida. El presidente Trump ha autorizado el desarrollo de la industria militar de Turquía, y Turquía ha manifestado que va a incrementar su presupuesto de defensa. Turquía tiene la decisión de convertirse en una potencia regional importante. Sí. Cada país hace su juego de acuerdo a sus intereses y fundamentalmente de acuerdo a sus capacidades. Y en este momento yo creo que todas estas situaciones están llevando a que se pronuncien directamente frente a esta alianza de la OTAN. Al respecto, Turquía quería que Estados Unidos se comprometiera a venderle los aviones de combate F-35. Sin embargo, ninguno de los dos líderes reafirmaron públicamente que eso se había logrado. Federico, para concluir, quiero preguntarle, teniendo todos estos elementos sobre la mesa, incluyendo el papel de Turquía, ¿finalmente esta cumbre se puede entender como que cada país logró lo que quería por su propio lado o sale la OTAN fortalecida como una alianza? Muy brevemente. Federico, no lo estamos escuchando. Creo que debe activar su micrófono. Sí, perdón. Adelante. Creo que sale fortalecida como organización porque efectivamente se hace una alineación de los consensos alrededor del gasto militar, alrededor de las amenazas contra las cuales se va a luchar, alrededor de identificar los posibles desafíos a mediano y corto plazo que tenga la organización. Lo cierto es que es una
situación en la que también hay intereses propios. También hay, por ejemplo, países como Turquía, que menciona el propio Horacio, que tiene su propia agenda y que si bien para ciertas cosas se alinea con los intereses de Occidente, para otras tiene, digamos, una apertura, por ejemplo, hacia países de Oriente Medio. Y en otras, en últimas, incluso impone sus propias agendas, como en el caso sirio. Entonces, sí, aquí hay una permanente tensión. Esto no es ni mucho menos, si bien claramente Estados Unidos tiene un liderazgo innegable, no es ni mucho menos un club de obediencia, digamos, creo yo que es limitado leerlo así, porque cada país de alguna manera también tiene sus propios elementos, sus propios intereses y con qué negociar. Lo cierto es que ya esas pujas que se dan normalmente en términos bilaterales, se dan en privado y se van leyendo según la coyuntura. Pero lo cierto es que la OTAN ha tenido una escenificación importante que pone al mundo a hablar de este tema durante un par de días, que renueva, digamos, el prestigio de la organización como el brazo militar de la hegemonía estadounidense y en últimas del orden global contemporáneo. Pero claro, la OTAN tiene que hacerse preguntas acerca de lo que está sucediendo con el propio orden global contemporáneo, del cual es el brazo armado, porque en un momento como este de transición hacia otro tipo de orden multipolar, diferente, digámoslo, además una transición aparentemente Federico, muy por acelerada, favor, redondee, pues que ya se nos está acabando el tiempo. De sus objetivos y de sus próximos desafíos. Federico García y Horacio Sánchez, gracias por estar en el debate de France 24. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros. Gracias por estar acá. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 مليون مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2 milliards 600 millions de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية verificada e independiente. شكرا. Merci. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su confianza.